Hermanos, buenas noches, buenas tardes o buenos días según cuando vean este video. Una disculpa después de alguna conmoción que ha habido en Facebook respecto a algunas opiniones personales, políticas. Quedé de pasar un video para aclarar algunos puntos y se me hizo ya muy tarde, sobre todo porque estuve pensando sobre este video que les iba a compartir. Vamos a platicar sobre la siguiente pregunta. ¿Puede un cristiano pro vida votar por un candidato demócrata? ¿Y qué dicen textualmente los evangelios al respecto? Entonces, eso es lo que les quiero compartir hoy. No es una prédica, es una plática que les quiero compartir y sobre todo porque quiero dejar un testimonio personal de cómo están las cosas. Aquí tengo una guía, aquí tengo mi Biblia y sobre eso quiero platicar. Quiero hacerles 3 advertencias si van a ver este video. Primero, que es una opinión personal. No es la opinión oficial de mi denominación, que es bautista. No es la opinión oficial de mi iglesia o de la empresa para la que trabajo. Es mi opinión personal. Segundo, otra advertencia. El contenido de este video, de esta plática, está dirigido a personas que profesamos la fe cristiana. Entonces, si no eres seguidor de Jesucristo, a lo mejor encuentras este video aburrido, sin sentido y tal vez hasta lo encuentres ofensivo. Así que lo puedes escuchar, pero bajo tu propio riesgo y con esta advertencia. Y te pido que por favor me tengan mucha paciencia y comprensión. Tercero, y la última advertencia. Mis opiniones personales pueden cambiar en el futuro. ¿Por qué? Porque soy un pecador que ha sido perdonado, que estoy en un proceso de crecimiento espiritual, que estoy en un proceso de aprendizaje. Así que mis opiniones pueden cambiar en el futuro si Dios me enseña algo nuevo. Entonces, mi mente está abierta a lo que Dios me quiera mostrar. Entonces, mis opiniones personales a este respecto pueden cambiar. Ahora bien, antecedentes. ¿Por qué quiero platicar de esto? ¿Por qué quiero platicar de por qué un cristiano por vida puede votar por un demócrata o no? ¿Qué dicen los evangelios al respecto? ¿Por qué quiero platicar de eso? Okay, los antecedentes son los siguientes. Desde hace 5 años, yo siempre que he manifestado mi opinión en contra del candidato Trump y ahora presidente Trump, siempre surge este asunto, ¿verdad? En estos últimos días en Facebook he opinado respecto a algunos problemas muy específicos de la actual administración. En mi opinión personal, son problemas que la administración no está manejando bien. Por ejemplo, la pandemia. En mi opinión, necesitamos un manejo de la pandemia basado en las ciencias de la salud y en la economía. Pero necesitamos un líder que nos guíe al respecto y que no nos engañe y que no nos mienta deliberadamente al respecto. O sea, en mi opinión personal, para la pandemia necesitamos un líder con suficiente humildad para escuchar a los expertos. Otro tema que tomé fue la guerra comercial. La guerra comercial de Trump contra China, México, Canadá y Europa y el que se le atraviese, ya tenía a la economía del mundo y a la economía de Estados Unidos en problemas antes de la pandemia. Y por economía me refiero al ingreso de las personas y al costo de los servicios y productos que pagamos como consumidores aquí en Estados Unidos. No me refiero a los índices bursátiles de Wall Street. Entonces, en mi opinión, para esto de la guerra comercial necesitamos un líder que trabaje junto con nuestros aliados comerciales y que trabaje junto con las instituciones que Estados Unidos ha creado, como es la OMC, la World Trade Organization, para poder pelear comercialmente contra China. Para que Estados Unidos pueda seguir teniendo un predominio o una hegemonía en las industrias estratégicas y en las cadenas de suministro estratégicas que le convienen al país. Y en esto de la globalización, yo soy un apasionado de esto. Pues soy un mexicano que vive en Estados Unidos, que trabaja por una empresa en Inglaterra, cubriendo mercados agrícolas de Argentina y de Brasil, de productos que venden a Asia. Entonces, esto de la globalización
y de las cadenas de suministro, le entiendo un poquito. Y pues no estaba de acuerdo en la forma en que lo ha manejado nuestro presidente. Otro tema que toqué en Facebook fue la división que existe en nuestro país y la violencia doméstica que existe en nuestro país. Compartí en Facebook un editorial de un periódico de Europa. Y aquí hago un paréntesis. Sigo mucho los periódicos de Europa porque en Europa en la prensa es el responsable de probar lo que dice. Y aquí en Estados Unidos, el difamado es el que tiene que probar que la prensa miente. Entonces, en ese sentido, la prensa de Europa es un poco más confiable porque tienen el peso de la ley sobre ellos. Y aquí en Estados Unidos, el peso está sobre el difamado. Entonces, son más relajados los noticieros y los periódicos aquí en Estados Unidos. Pero bueno, yo compartí este editorial de este periódico de Europa, donde hacía mención de que en la Segunda Guerra Mundial Europa estaba dividido. Europa estaba dividido entre los comunistas y entre los fascistas. Y después de la Segunda Guerra Mundial llegó un partido demócrata cristiano, que ese partido fue la opción del centro. Y eso fue lo que permitió a Europa salir adelante y salvar a Europa de esos polos que existían entre fascismo y comunismo. Y en ese editorial, la prensa lo que mencionaba es que Biden estaba en esa misma posición. El candidato demócrata está en esa misma posición de que es una opción del centro entre la extrema derecha y la extrema izquierda, entre la extrema derecha de Trump y la extrema izquierda de Bernie Sanders. Entonces, vivimos en un mundo muy dividido por los algoritmos de las redes sociales y necesitamos un líder que calme los ánimos. Necesitamos un líder que nos aplaque, que nos tranquilice, que nos ponga un poquito de guía para calmarnos, que nos escuche. Y no un líder que al contrario, ¿verdad? Avive los ánimos y asuste los ánimos, ¿verdad? Y todo para un beneficio electoral. Entonces necesitamos un líder que haga puentes y no que construya muros. Y en esos diálogos y en esa discusión de esos tres temas, por ejemplo, que he publicado, algunos de mis hermanos cristianos, cuando empezamos a dialogar o a discutir al respecto, sacan al final, para terminar el diálogo, siempre sacan la afirmación de que no puedo o no debo de votar por un candidato demócrata porque ellos no son pro vida. Que como cristianos debemos apoyar a Trump, pues él está en contra del aborto. Entonces, algunos de mis hermanos cristianos sacan siempre la carta del aborto para terminar el diálogo, la discusión de otros asuntos. Y todo este rollo es para darles el antecedente de por qué estoy revolviendo y mezclando la política y la economía con nuestra fe. O sea, todo este rollo es para darles el antecedente de por qué esta pregunta. ¿Puede un cristiano pro vida votar por un candidato demócrata? ¿Qué dicen textualmente los evangelios? Ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un cristiano. Si tú me estás diciendo que yo no soy cristiano porque apoyo a un demócrata, y yo tengo también amigos demócratas que dicen que no puedes ser cristiano si apoyas a Trump, bueno, primero hay que ver qué es un cristiano. En Hechos 11:26, ahí nos dice que por primera vez se llamó cristianos a los discípulos de Jesús en Antioquía. Entonces se llamó a esos gentiles impuros de Antioquía que creían y seguían las enseñanzas de su Señor Jesús, que como dice Pablo en la carta de Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículos del 5 al 11, dice que Jesús era Dios y se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y muriendo en la cruz para luego resucitar y ser exaltado. Si tú crees en lo que hizo Jesús por ti, morir en la cruz y vencer a la muerte para que podamos tener una relación eterna con Él, y si tú quieres seguir sus enseñanzas, entonces estás en este cajón de los que son llamados cristianos. Si esa es tu fe,
puedes apoyar a Trump y eres mi hermano cristiano. Si esa es tu fe, tú puedes apoyar a Biden y eres mi hermano cristiano. Si esa es tu fe de creer en el Señor Jesucristo y seguir sus enseñanzas, le puedes ir a los Vaqueros de Dallas, o le puedes ir a los Patriotas, o a la América, o a los Rayados, a los Tigres. Tú eres mi hermano cristiano. No por apoyar a Trump, eres cristiano. Y no por apoyar a Biden, eres cristiano. No por apoyar a un republicano, eres cristiano. Y no por apoyar a un demócrata, eres cristiano. Eres cristiano por lo que Jesucristo hizo por ti y por lo que dejas que Jesucristo haga en ti. Por eso eres cristiano. Ahora bien, definir qué es cristiano, eso es básico. Ese es el marco para poder platicar de esto, ¿verdad? Que ya llevo 10 minutos y yo creo que me va a tardar unos 20, 30. Tengan paciencia. Muy bien. La definición de ser un cristiano, que realmente no depende de nosotros, sino más bien depende de lo que Dios hizo por nosotros. Ese es el marco legal para tratar el asunto específico de que si un cristiano pro vida puede apoyar a un demócrata que está a favor del derecho constitucional de la mujer a decidir sobre interrumpir el embarazo. Entonces, ¿qué es pro vida y qué es pro choice? Más o menos así estamos etiquetados aquí en Estados Unidos, y yo creo que ya en muchos países también estamos así etiquetados. Una persona pro vida es quien enfatiza, quien acentúa, quien le da más peso al derecho del embrión a nacer. Que generalmente en Estados Unidos los republicanos son pro vida. Ahora, ¿qué es pro choice? Pro choice es quien enfatiza o le da más peso al derecho de la mujer de decidir su embarazo. Y generalmente los demócratas son pro choice. Ahora, antes de seguir hablando de esto del aborto, tengo que decir que en lo personal me parece de muy mal gusto que los varones, los hombres, los varones, estemos hablando del aborto. Porque es un pecado que los varones provocamos. O sea, las mujeres no se embarazan solas, no se embarazan solas, o sea, un varón las embarazó. Entonces nosotros provocamos ese pecado del aborto, pero es un pecado que no podemos cometer, porque los varones no los podemos embarazar. Entonces es un pecado en el que participamos, pero es un pecado que no podemos cometer. Entonces es muy incómodo. Yo me siento muy incómodo de tener que hablar de esto. Es como si yo dejara que las mujeres hablaran y decidieran sobre si un hombre adulto se tiene que circuncidar. Y hay más polémica en la Biblia sobre la circuncisión que sobre el aborto. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los primeros cristianos tuvieron que hacer concilios para decidir sobre la circuncisión, pero nunca hicieron un concilio para decidir sobre el aborto. Entonces, el tema de la circuncisión es un tema que tiene más carnita de dónde sacar y de dónde discutir que el aborto. Pero bueno, sin embargo, otra vez, como es cada 4 años en elecciones, tengo que aclarar mi posición sobre el aborto ante los hermanos que pues publican en mi Facebook de que pues yo cómo puedo apoyar un candidato demócrata que apoya el aborto. Entonces tengo que retomar otra vez el tema. Y esto es muy importante, pues en muchas iglesias cristianas se ha filtrado esta idea de que si apoyas a un demócrata no puedes ser cristiano. Entonces, con la manipulación de esta idea para ganar votos, en muchas iglesias cristianas están discriminando, están apartando a los cristianos que son demócratas o que tenemos una preferencia por un candidato demócrata. Entonces, hay una manipulación que está causando divisiones en las iglesias y eso no está bien. Ahora sí, ¿qué dice textualmente la Biblia sobre el aborto? ¿Qué dice textualmente? Textualmente. No la interpretación, no que yo creo, que esto es lo que quiere decir. No, textualmente, ¿qué dice la Biblia sobre el aborto? Pues en mi experiencia, no dice mucho. Hasta donde yo tengo conocimiento, la cuestión esta del aborto es mencionada 3 veces en la Biblia. En Éxodo 21:22. Éxodo 21:22, ahí menciona que si en una riña una mujer embarazada pierde a su bebé o pierde el embarazo,
y le hacen abortar por la riña, entonces se le impone una multa al que provocó que esa mujer abortara. Y es interesante que al que provoca un aborto, aquí en Éxodo 21-22, se le aplica una multa, porque estábamos en la época de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces, ¿por qué no la sanción de provocar un aborto era la vida? Era nada más una multa. La otra ocasión donde se menciona el aborto es en Números 5, número 5 del 11 al 31. Ahí está bien interesante porque ahí nos relata cómo un sacerdote del templo, el sacerdote del templo, provoca el aborto. Si un hombre tenía dudas de que su mujer le había sido infiel, la llevaba al sacerdote y el sacerdote le daba unas aguas amargas, le daba un brebaje abortivo. Y si la mujer abortaba, es que había sido infiel. Y si no abortaba, pues que no. Entonces, qué interesante que una mención de la Biblia es que el sacerdote hacía un aborto. Que por cierto, solo como un comentario, es interesante que cómo toma la cultura judía el aborto, porque entiendo que actualmente en el Estado de Israel, el aborto es permitido. El aborto es permitido y es pagado por el gobierno. Es un asunto de salud pública donde el aborto es permitido y el gobierno paga por los abortos. Y buena parte de ese dinero que usa el gobierno para pagar abortos en Israel es del dinero que le mandamos de Estados Unidos, todos los prosionistas que son prosionistas le mandan a Israel. Bueno, nomás para que sepan, parte de ese dinero es usado para pagar abortos a mujeres, donde es legal, permitido y pagado por el gobierno. Pero bueno, ahora, ¿qué se menciona del aborto en el Nuevo Testamento? Aquí el tema aún se toca menos en el Nuevo Testamento. Pablo menciona en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 8, menciona que Jesús resucitado se le apareció a él por último, o se le apareció por último a él, como un nacido fuera de tiempo, como un abortivo, haciendo referencia que a diferencia de los apóstoles quienes tuvieron una gestación de 3 años con Jesús, a Pablo se le apareció de repente y de una forma pues involuntaria, ¿verdad? Y Jesús nunca habló del tema del aborto de una manera textual o de una manera directa. Muy bien. Ahora, hasta aquí, mis amigos pro-choice han de estar bien contentos. Y han de decir, te lo dije que en la Biblia no dice nada del aborto. Pero la Biblia la tenemos que entender en el contexto donde Jesucristo es el centro, donde hay un plan original de Dios para tener una comunión con los hombres. Ese plan falla y en el plan central de Dios está Jesucristo. Entonces toda la Escritura nos lleva a ese plan redentor de Jesucristo. Entonces todos los textos que vemos en la Biblia tenemos que verlos bajo ese contexto. Entonces, en el contexto de la Biblia, no de manera textual, sino en el contexto de la Biblia, ¿qué se dice sobre el aborto? Ahí sí se dice mucho. Porque Génesis, para empezar, nos relata cómo Dios creó los cielos y la tierra y cómo Dios creó todo lo que habita en la tierra. Y también nos dice, en Génesis nos dice cómo Dios hace responsable al hombre de la creación. Entonces, en el contexto de la Biblia, el hombre, la humanidad, debe cuidar todo lo que Dios ha creado. Todo lo que Dios ha creado. Y todo lo que Dios ha creado incluye la vida. Y en el mismo Génesis, Dios le encarga a la humanidad que habite la tierra, que se reproduzca. Entonces, pues para habitarla necesitamos bebés. Entonces, no vamos a cumplir ese plan original de Dios, pues con abortos y con guerras. En los evangelios, Jesús nos enseña a cuidar y a proteger a los más débiles. En Mateo 25, del 31 al 46, ahí Jesús nos pide
que protejamos al hambriento, al sediento, al indigente, al que no tiene casa, al pobre, al descobijado, al que no tiene ropa, al inmigrante, al que viene del extranjero, al enfermo, al preso. Y si bien no menciona a los embriones, pues en el contexto entendemos que ¿quién más débil que un bebé en gestación? Así que si bien textualmente en la Biblia no se dice mucho sobre el aborto, en su contexto sí nos hace ver que debemos proteger su creación y cuidar al más débil. Ahora bien, el tema del aborto se debe abordar de la forma en que lo abordaría Jesús. Ahí están los evangelios. O sea, lee los evangelios y mira cómo Jesús abordaba las cosas. Y Jesús quiere que así seamos, no en el cielo, porque el reino de Dios, la voluntad de Dios es en el cielo como en la tierra. Y vénganos tu reino hoy. Entonces, hay hermanos que piensan que lo que Jesús enseñó y lo que Jesús pidió es para el cielo y que son cosas incidentales que pasaron para el plan que Dios tiene para la eternidad. Pero el plan de Dios empieza hoy. El reino de Dios empieza hoy. Cuando tú lo aceptas como tu Señor y tú decides seguir sus enseñanzas, ahí empieza el reino de Dios. Entonces, tenemos que abordar el asunto del aborto de la forma en que Jesús lo abordaría. Por eso somos cristianos. Entonces no debemos de abordar el aborto como si estuviéramos libres de pecado, o no debemos de abordar el aborto como si no tuviéramos una viga en nuestro ojo. Entonces a veces abordamos el aborto como que si el aborto es el único o es el peor pecado que existe. Entonces el aborto tenemos que abordarlo como pecadores que somos, y tenemos que abordarlo con la viga que tenemos en nuestro ojo y no viendo la paja del aborto. Aquí vale la pena que visualicemos el relato de Juan 8 del 1 al 11, y trata de transportarse a ese momento, a ese tiempo y cómo estaban las cosas. Y mira cómo Jesús defiende a una mujer pecadora ante la aplicación de la ley sobre ella. Había una ley que decía que esa mujer por adúltera la tenían que apedrear. Esa era la ley. Y Jesús la defiende y no la condena y le pide que no vuelva a pecar. Entonces, si somos cristianos, tenemos que tratar de abordar los pecados y los pecadores de la forma en que Jesús lo abordaría. Entonces, resumiendo hasta ahora, a los que todavía están viendo este video, número 1, tu preferencia política o de modelo económico no define si eres cristiano o no. Creer en el Señor Jesucristo y sus enseñanzas es lo que define si eres cristiano. No tiene mucho que ver con lo que tú haces o con lo que tú, sino tiene que ver con lo que Dios hace en ti. Número 2, textualmente la Biblia no dice mucho sobre el aborto, pero su contexto sí dice mucho sobre proteger al débil y al necesitado. Y en mi opinión personal, eso incluye a los bebés en gestación. Y tercero, como cristianos, debemos abordar el aborto con el mismo amor que Jesús lo abordaría. O sea, imagínate que le traes a una mujer que junto con un hombre se embarazaron y traes solo a la mujer y le dices, mira, hay que condenarla porque quiere abortar. Entonces, Jesús, ¿cómo abordaría ese asunto, verdad? ¿Cómo lograría Jesús que esa mujer no abortara? Eso es lo que tenemos que ver. Esos 3 puntos como resumen. Y ahora sí, ya para terminar, y la parte un poquito más específica del asunto, ¿por qué un cristiano pro vida como yo apoya a un demócrata que es pro choice? Entonces, la respuesta inicial es que sí, un demócrata pro vida, un cristiano pro vida puede apoyar a un demócrata. Eso es sí. Un cristiano pro vida puede apoyar a un demócrata, sí. Que no te quepa la menor duda. Así como un cristiano puede apoyar a Trump, un cristiano puede apoyar a un demócrata. Ahora, ¿por qué un cristiano pro vida, como yo, apoyaría a un demócrata que es pro choice? Muy bien. Aunque mi fe dice que
que el aborto no está en los planes de Dios, no puedo imponer en los demás mi fe. Esa es mi fe, es mi decisión personal con Dios. Entonces, yo no puedo imponerle a alguien más mi fe. Segundo, aunque mi fe dice que el aborto no está en los planes de Dios, no puedo quitarle a una mujer su derecho legal, su derecho constitucional de decidir sobre su embarazo. Aunque mi fe me dice que la vida empieza en el momento de la concepción, y tal vez antes, tal vez la vida empieza cuando Dios ya tenía en sus planes que te concibieran. Aunque mi fe me dice eso, yo tengo que respetar una constitución que no le da personalidad jurídica a un ser que aún no ha nacido. La Constitución de Estados Unidos fue creada por cristianos que estaban huyendo de la persecución religiosa de otros cristianos. Entonces, cuando crearon una constitución que nos da muchas libertades individuales, como la libertad de tener una religión o no tener una religión. Tenemos esa libertad. Por eso el gobierno es laico. El gobierno no se puede meter en cosas de la fe, porque la Constitución está hecha para todos. No está hecho nada más para los cristianos, o para los bautistas, o para los presbiterianos, o para los anglicanos, o para los católicos, o para los judíos, o para los ateos. La Constitución está hecha para todos. Entonces, ese es un detalle que hay que siempre considerar cuando estamos hablando de estos temas. Ahora bien, por otro lado, y esto es muy importante y es algo que yo he razonado, cuidar la vida del embrión no es la única forma en que debemos de cuidar la vida y al más débil. La Biblia y Jesús ponen mucho más énfasis en cuidar al hambriento, cuidar al sediento, cuidar al indigente, cuidar al pobre, cuidar al descobijado, al inmigrante, al enfermo, al preso. Y en ese sentido, hoy por hoy, en mi opinión personal, es mi opinión personal y tú puedes tener la que tú quieras, ¿verdad? Y se te debe respetar. En mi opinión personal, hoy por hoy, el candidato demócrata cuida aún más de esos aspectos de la vida que el candidato republicano. Y hay un sentido hay un sentido práctico antiaborto cuando cuidamos de los demás aspectos de la vida que Jesús nos pide que cuidemos. Cuando la economía está bien y el gobierno da certeza de salud y estabilidad financiera, los abortos bajan significativamente. Hay indicadores no exactos, pero hay indicadores que muestran eso. En el periodo de Obama contra el periodo de Bush, el periodo de Obama después de sus reformas al cuidado de salud contra el periodo de Bush, los abortos bajaron en un 30%. Si comparamos el periodo de Reagan, donde había una bonanza económica, pero había cero apoyo al necesitado, contra el periodo de Obama después del cuidado de la salud, los abortos bajaron en un 52%. La mitad de abortos. La mitad de abortos nada más por darle a la mujer certeza de salud, certeza financiera, certeza económica para traer un niño al mundo. Nada más con eso bajamos la mitad de los abortos. Si los prohibimos, simplemente lo van a hacer de manera ilegal, como cuando prohibimos el alcohol, las drogas, cuando prohibimos las relaciones antes del matrimonio. Se van a hacer, simplemente se van a hacer escondidas. Pero con otras acciones enfocadas a cuidar la salud y a cuidar la estabilidad financiera de las personas, está demostrado que los abortos pueden bajar a la mitad. A la mitad. Ahora bien, ya por último, si tú te quieres enfocar en la prohibición del aborto como tu principal elemento para decidir por quién votar, ¡qué bueno! Si así Dios te lo puso en tu corazón, gloria a Dios. Qué bueno que así lo quieras hacer y gloria a Dios. Y mi oración es que tú seas luz entre los republicanos para que también cuiden los demás aspectos que Jesús y la Biblia nos mandan cuidar. Yo por mi parte, si estoy enfocándome en más
aspectos, y no solo en el aborto, que Dios me permita ser luz entre los demás y sobre todo que no sea piedra de tropiezo para otros cristianos. La verdad que Dios me los bendiga. No quiero causar división, no quiero revolver política con cuestiones de nuestra fe, pero para mí es muy importante aclararles mi posición personal a este respecto. Porque, insisto, hay hermanos cristianos que simplemente así lo creen, no es porque sea con dolo o mala fe o a lo mejor les caigo gordo pero no me odian, pero hay hermanos cristianos que dicen, es que mira este hermano, ¿cómo puede apoyar a un demócrata? Entonces, no es por ahí. El ser cristiano no tiene que ver con eso y si queremos, somos antiaborto, pero estamos en un marco legal donde las mujeres tienen un espacio y yo no les puedo imponer o obligarlas a tener mi fe. Hay otros países donde sí hacen eso, como en Irán, donde están los talibanes, ¿verdad? En esos lugares, pues esas fuercitas, la religión que te piden. En Estados Unidos no es así, tenemos una libertad religiosa y no peleemos en las leyes lo que son las peleas del Señor en el corazón de los humanos. Nosotros solamente tenemos que apuntar a Jesucristo y que la gente, por decisión propia, siga a Jesucristo. Y eso lo hacemos en nuestra vida, en nuestras casas y en nuestras iglesias. Y es una batalla que estamos perdiendo en la sociedad y la sociedad cada vez gana más terreno. No nos dejemos dividir, ya hay suficiente división con los algoritmos de Internet como para que nosotros todavía le echemos más lumbre a esto. Entonces, que Dios nos los bendiga y sigan expresando sus opiniones, y sobre todo en ese sentido, si Dios te puso en tu corazón hacer algo, hazlo, pero hazlo en el nombre del Señor y hazlo pensando en Jesucristo, hazlo pensando así. Yo no soy republicano, no soy demócrata, soy cristiano. Eso es lo primero que te puedo decir, soy cristiano, tengo una doble ciudadanía, tengo triple ciudadanía, soy ciudadano del cielo, ciudadano de México, ciudadano de Estados Unidos, y no soy republicano ni demócrata. Aquí en este país nos quieren etiquetar a fuercitas, y no es así. Tú tienes que ver al candidato y ver qué candidato tiene el carácter más parecido a lo que Jesús pide de ti principalmente y que también le debería pedir a ese candidato. Que Dios me los bendiga y que descansen, y una disculpa por el alboroto que haya hecho y que a lo mejor sigo haciendo. Que Dios me los bendiga.